Y llevamos este lazo en Extremadura, ya saben, se conmemora con un lema: más de 1000, cero a partir de ahora, en referencia a las más de 1000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Habrá actividades a lo largo y ancho de la región. De ello vamos a hablar hoy con Beatriz Muñoz, que es la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, una cifra que decía que es tajante, es demoledora. Más de 1000 mujeres víctimas de sus parejas o de sus exparejas en 16 años, más que del terrorismo en 50. Sí, en concreto son 1027, a lo que habría que añadir también menores asesinados por violencia de género para hacer daños a sus madres por parte de la pareja o expareja o del padre, y a lo que habría que añadir también aquellos menores que han sufrido y sufren la violencia que sus madres padecen. Es decir, hay más víctimas, estamos hablando de las que contabilizamos, pero hay víctimas que no sé si llamarlas indirectas, son directas, porque un niño, una niña, un adolescente, un joven que vive una situación de terror, de violencia que sufre su madre, también es víctima, y además así lo reconoce la ley. El lema elegido este año es cero a partir de ahora. ¿Esto es alcanzable, es conseguible? Hombre, con esa idea lo planteamos, pero en cualquier caso es bueno marcarse un horizonte, porque ese horizonte nos marca un poco la senda. Esperemos que así sea y esperemos que con el paso del tiempo esto, más pronto que tarde, esa cifra de violencia sea muy residual o que no haya ninguna, efectivamente. Son cifras, recordamos, las estadísticas están desde 2003. En 2004 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género y nosotros hemos salido a la calle para conocer la opinión de los extremeños a una pregunta fundamental: ¿qué está fallando y, sobre todo, qué se puede hacer? Vean. Creo que es un problema que, por desgracia, va en aumento un poquito, o quizás tenga ahora más visibilidad, y creo que sobre todo es un problema de educación. Educación desde las edades tempranas de los niños y las niñas también, y creo que fundamentalmente ahí es donde hay que incidir. Después ya vendrán las medidas judiciales. Un poco más de educación desde la juventud, desde niños, desde cuna. Enseñar al respeto. Más control y más seguridad. Que también por ahí puede fallar la cosa, no solo en la persona que lo está sufriendo, las personas o los niños, sino las personas de alrededor, que no sabemos pues muy bien llevar la situación. Que los políticos no están haciendo nada. Se debería hacer las penas más grandes. Bueno, pues sobre todo piden más esfuerzos en educación y también seguridad. Bueno, cuando hablamos de educación, es verdad que la educación tiene un potencial preventivo extraordinario, pero si nos referimos exclusivamente al sistema educativo, pues no es el único agente de socialización y educación que hay. Es decir, además del sistema educativo formal, tenemos otros sistemas, otras formas de educación, como sería, por ejemplo, otros agentes de socialización, como son las familias o los medios de comunicación en sus sentidos más amplios. Entonces, desde el sistema educativo, que conozco bastante bien por mi vida profesional anterior, se está haciendo un gran esfuerzo en centros educativos, desde educación infantil incluso hasta universidad, por erradicarlo. Pero no olvidemos una cuestión, y es que el impacto socializador en determinados mensajes que pueden tener otros agentes de socialización y toda una serie de productos culturales por los cuales chicos y chicas se educan en modelos de género y de relaciones más o menos igualitarias, es muy grande, y en ocasiones la escuela o el sistema educativo se encuentra con la situación de que en este tema y en algunos otros le cuesta mucho contrarrestar ese impacto socializador en mensajes claramente desigualitarios, cuando no claramente violentos, que muestran la violencia como algo atractivo,
que participan los jóvenes. Se me ocurre ahora mismo esos videojuegos que hemos visto en donde se puntuaba por matar ancianitas o ancianitos o ese tipo de cosas. Es decir, te presentan la violencia como algo tremendamente atractivo y por lo tanto nuestros niveles de tolerancia a la violencia son muy altos, aguantamos mucha violencia. En este marco cultural, responsabilizar única y exclusivamente al sistema educativo o atribuir la responsabilidad de la prevención cuando debemos ser corresponsables. Es algo más bien de toda la sociedad. Trasladamos esa pregunta a este lado de la mesa. ¿Qué está fallando y qué más se puede hacer, María del Espino? Bueno, yo creo que están fallando muchas cosas. Es que cuando vemos un problema tan grave como el que estamos padeciendo en la sociedad actualmente, que es el tema de la violencia contra las mujeres, violencia no solo ya por el hecho de que se mate a mujeres, sino por el hecho de que están aumentando los abusos sexuales, las violaciones, es decir, que los datos es para que se nos pongan los pelos de punta. Y realmente yo creo que las soluciones tienen que venir por muchos lados, es decir, no solamente por una cuestión, ¿no? Pero sí que es verdad que la educación, y en la encuesta la mayor parte de los ciudadanos insistían en la educación, y sobre todo las personas mayores, y no van desencaminados. El problema es que cómo lo atajamos en el ámbito educativo, ¿no? Porque la educación es de casa, pero también la educación es en los centros, ¿no? Yo ayer, leyendo un poco datos de este año, me sorprendía para bien que, por ejemplo, una de las menciones de los premios Meninas ha sido a un instituto de Fuente de Cantos por el trabajo que unas chicas están realizando. Bueno, pues es un poco de esperanza, ¿no? Parece que en los centros educativos el alumnado está tomando conciencia. Pero por otro lado, de los sistemas de seguridad que tienen personas con problemas de violencia de género aquí en Extremadura, algunas de ellas son menores de edad. Y eso es verdaderamente preocupante. A lo que voy, en definitiva, y lo plantearía como pregunta, no sé si como reflexión, ¿qué es lo que se está haciendo mal en educación desde la casa? Porque yo creo que es lo fundamental para que estos niños nuestros de ahora sean mucho menos igualitarios en cuanto a tema de género que lo éramos hace unos cuantos años, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que llama la atención es cómo estamos viendo que generaciones que se han socializado en una igualdad formal, estos jóvenes se han nacido y se han educado con unas leyes de igualdad, sin embargo, en algunos casos presentan unos niveles de estereotipia de género y una tolerancia y de machismo efectivamente grandes. Como he dicho antes, hay corresponsabilidades educativas que tienen que tener los centros educativos, el sistema educativo, las administraciones, las familias. El enfoque debe ser comunitario y también pues los medios de comunicación también. Nada alimenta más la violencia que el silencio. El colegio, el Centro de Educación del Instituto de Enseñanza Secundaria Alba Plata ha conseguido un premio a nivel nacional, pero luego también el reconocimiento del premio Menina en 2019. Es un proyecto, el proyecto Atenea, en donde chicos y chicas se comprometen contra la violencia. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de todo el territorio y también recogidos en informes y en investigaciones internacionales que el potencial transformador y preventivo de los iguales es fundamental. ¿Qué podemos hacer en el sistema educativo? Contribuir precisamente a seguir fomentando grupos de jóvenes, adolescentes, niños y niñas que se comprometan de manera activa contra la violencia. Que en el caso de los adolescentes presenta muchas otras formas. Por ejemplo, los casos de bullying, de acoso presentan violencia de género, toda la violencia sexual que hay en redes sociales, etcétera, etcétera. Pues el compromiso de los iguales, potenciar y favorecer el compromiso de los iguales en la defensa de las víctimas, entre otras cosas, porque los datos también nos dicen una cosa, y es que adolescentes y jóvenes, en quien más confían para contarle ese tipo de situaciones, y digo los datos de la investigación internacional sobre el ámbito, en quien más confían, en quien primero confían es en su grupo de iguales. Es decir, ahí hay un potencial de quienes intervienen, los espectadores que intervienen y que van a apoyo. El silencio es una de las razones que más
contribuye a que se perpetúe o se incremente esto. Celestino, ¿qué está fallando y qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Yo lo resumiría, la señora Muñoz es socióloga. Yo no sé si mi reflexión simplista seguramente de hay una parte del ser humano que es bondad, hay otra parte intrínseca del ser humano que es violencia o que es maldad, explicaría buena parte de eso. Lo digo porque da la sensación de que en la vida se ha hablado tanto de este problema, ha tenido tanta visibilidad como ahora, en la vida ha habido tantas disposiciones legales como ahora, en la vida se está inculcando a las nuevas generaciones tantos mensajes contra la violencia de género como ahora. Entonces, claro, resulta un poco desesperante, desesperanzador ver que los niveles de violencia siguen y sobre todo siguen en las nuevas generaciones, porque hasta ahora, igual el esquema que teníamos, por lo menos yo el que percibía era, cosas de violencia de género son, normalmente los maltratadores o los asesinos son personas mayores, de 60 años, de otra generación, de otra cultura, y no. No es así, entonces yo sinceramente no se me ocurre otra. Tengo claro que los políticos no son responsables, sería muy fácil señalar a los políticos, es decir, los políticos tienen su cuota de responsabilidad como podemos tenerlo nosotros como medio de comunicación, ni más ni menos, ¿no? Me preocupan más las actitudes generales de algunos que relativizan el problema, algunos mensajes políticos que están calando, pero sinceramente yo, como no sé si es por cuestión de mentalidad solo, de educación solo, lo resumiría muy simplista, Beatriz. Hay una parte del ser humano que es violencia y yo no sé si contra eso no podemos luchar. ¿No? Bueno, si hay una parte intrínseca, esto es un debate muy interesante entre qué somos, biología o sociedad y cultura. Lo cierto es que es muy difícil determinar qué porcentaje de nosotras o de nosotros es pura biología o pura o cultura y sociedad. Pero lo cierto es que es verdad que hay mucha violencia, que estamos asistiendo a niveles muy altos de violencia y de violencia sexual, en donde los discursos, por mucho que diga la ley, los modelos de referencia son muy distintos, y ahora hablaré de ello, ¿no? Pero lo cierto es que desde el mismo instante en que nacemos, la cultura se nos impone. Hay un experimento clásico y es mostrar, digo clásico porque se empezó a hacer en los años 60, y es mostrar el mismo bebé a distintas personas indicándole que es un niño en unos casos y que es una niña en otros casos. Las interacciones de unas u otras personas cuando observan al mismo bebé difieren considerablemente en función, y siempre han diferido cuando se ha repetido el experimento, difieren considerablemente en función de que se le haya dicho que es niño o niña. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra forma de actuar viene condicionada por la idea, es un estereotipo, son visiones a priorísticas de la realidad sobre lo que es hombre o ser mujer. Así que es muy probable que hablemos a una niña en unos términos, a un bebé niña en unos términos que a otro. Y en relación a los niveles de violencia sexual, es que hemos tenido un proceso muy contradictorio. Hablamos de igualdad, hemos obtenido y consiguiendo una libertad sexual importante, pero ha habido un incremento de la cosificación de la mujer. Una parte importante de los anuncios de los años 60, de estos que vemos tan machistas, la mujer aparece fundamentalmente con el delantal, sirviéndole el café, sirviéndole el soberano, el coñac. Pero cuando vemos una evolución de la publicidad, la mujer se presenta cada vez con una mayor carga sexual. En los 80 ya lo vimos, y en las últimas décadas lo hemos visto, en donde es famoso el anuncio de Dolce & Gabbana, que se retiró, pero en otros muchos anuncios en donde la mujer tiene una carga sexual y además se presenta la violencia como algo atractivo. Y esto, insisto, también porque lo hemos tenido en canciones de determinados cantantes, etcétera. Por lo tanto, lo que nos encontramos son dos discursos contradictorios. Uno, el de la igualdad, que hace referencia permanentemente, es un lenguaje de la ética, lo que está bien o lo que está mal, pero luego nos encontramos con un lenguaje del deseo que es tremendamente perverso, que presenta la violencia con una dosis de atractivo importante. Es más complejo. Y desde que nacemos nos educamos. Y educar es aprender lo que está bien, lo que está mal, incorporar normas sociales y, por lo tanto,
desde ese discurso, si la biología tuviera poder sobre la sociedad, no serían responsables las personas que cometen actos. Ya lo apuntaba Celestino, determinados discursos que relativizan la violencia de género. Este año estamos teniendo la novedad de que la entrada de Vox en muchas instituciones ha evitado que haya declaraciones institucionales. Lo hemos visto en el caso del Ayuntamiento de Madrid o incluso también en la Asamblea de Madrid y Murcia. ¿Cree que en ese sentido estamos retrocediendo desde el consenso que se había alcanzado? Hombre, la entrada de Vox en las instituciones ha supuesto, como muy bien ha explicado, que en algunos municipios efectivamente no se haya, en donde, o en algunas instituciones políticas cuyo requisito para una declaración institucional es la unanimidad, pues evidentemente no hayan presentado. Yo creo que Vox ha ganado porque presenta como... Se vincula muy bien ese lenguaje del deseo profundamente emocional y evidentemente relativiza, niega la existencia de una violencia de género. No es que ya empezó negando las cifras, pero en realidad lo que está haciendo es negar la existencia de una violencia que tiene una especificidad muy clara. De la misma manera que la violencia racista tiene una naturaleza y una causa muy clara, y es que yo agredo a una persona por ser de color, etcétera, etcétera, yo agredo, y eso es así, y esa es la causa que motiva, y nadie lo pone en duda. Vox presenta, pues niega la existencia de que se asesinen mujeres o se pegue y agreda a mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto con la connivencia de muchos silencios cómplices, es decir, es Vox, pero también hay otras posturas que alimentan o que dan alas a la negación de una violencia de una naturaleza muy específica, cuya negación no se puede comprender desde la propia realidad empírica, o no es desde el propio análisis de la realidad. Pues Beatriz Muñoz, directora del Instituto de la Mujer, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, y esperamos, eso sí, que se cumpla ese lema y que sean 0 a partir de ahora. Pues muchas gracias, y sí, esperemos que sean 0 a partir de ahora, y que hoy no olvidemos que hoy es una fecha, pero que deben ser 365 días de activismo contra la violencia.